morir, también la mayoría de las personas tienen ese miedo de hablar en público, el pánico escénico. Perfecto. ¿Qué más? ¿Uno último? ¿Perdón? A bloquearse, quedarse en blanco. También, por ejemplo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la manera, por ejemplo, para afrontar justamente ese primer obstáculo es haciendo lo que hay que hacer para afrontar esa situación, hablar en público, no hay de otra, pero justamente ahí la mayoría de las personas tienen miedo de equivocarse puntualmente, pero acá hay que tener en cuenta que mientras más antes te equivoques, mejor, mejor. Peor va a ser llegar, no sé, a los 60, 70 años de edad y ahí recién equivocarte, ¿verdad? Pero si no te equivocas, también ahí es cuestión de perspectiva. Muchos consideran la equivocación como un fracaso. Y si ponemos a googlear, a investigar, prácticamente las personas más exitosas, desde el punto de vista económico, voy a hacer esta referencia, porque el éxito se puede medir en muchas áreas, obviamente integrales también, pero hablo de personas potencialmente ya económicamente hablando, son las personas que prácticamente tienen mayor cantidad de fracasos en su vida. Y ahí vuelvo a lo que es la cuestión de perspectiva. Si miramos ese tropiezo o ese fracaso o ese error como un aprendizaje para la vida y para no volver a cometer en lo posible, o si miramos en este caso justamente como un error o como un fracaso y nos mantenemos, vamos a decirle, estancados o nos empezamos a hundir cada vez más debido a esa situación. Entonces la única manera de vencer ese miedo es haciendo eso que no queremos hacer. Voy a ir explicando después otros ejemplos más puntuales, pero entonces para que se entienda eso. Esto es una recomendación muy personal, no sé si se llega a dar en otros talleres, vamos a decirle, de oratoria, pero ¿alguno de ustedes ya escuchó hablar del alter ego? ¿Primera vez? ¿Santi? ¿Marcia? ¿Qué puedes decirnos, Santi, sobre el alter ego? La verdad que el alter ego es un doble discurso que pierde como dice el profesor, esa conexión, esa naturalidad. Eso puede ser contraproducente para mí el salir a hablar sobre un tema sin desarrollar de forma natural. Espectacular. ¿Alguien que se anime a leer lo que dice aquí? Es una segunda personalidad o una versión distinta de ti mismo. Es cuando una persona adopta una forma de actuar, pensar o hablar diferente a su comportamiento habitual, generalmente para cumplir un objetivo específico, proteger o superar limitaciones. Es una herramienta de mentalidad. Muchas personas crean un alter ego como un disfraz mental. No es una mentira. No se trata de fingir ser alguien que no eres de forma deshonesta, sino de enfocar partes de tu personalidad que ya existen, pero que te cuesta mostrar en ciertas situaciones. Perfecto, muchas gracias. Aplauso ahora para los que van participando también. Creo que fue una de las personas que levantó justamente su mano, ¿verdad? Que tenía miedo o pánico escénico de hablar en público. En este caso, se animó, por ejemplo, a leer algo en público. También vamos a dar un ejemplo después de la lectura, lo importante que es para practicar todo lo que es el proceso en sí de oratoria, ¿verdad? Pero es como si fuera que nosotros creamos una segunda personalidad o una persona ficticia mentalmente hablando. Es como una herramienta mental, vamos a decirle, que podemos utilizarlo, en la cual vamos a decirle, yo me creo todo lo que quiero ser o todo lo que quiero ser en cuanto a mi versión, vamos a decirle, de orador. Vamos a suponerle de que yo, no sé, me da miedo hablar en público, tengo miedo al fracaso, tengo miedo a equivocarme, todo lo que ustedes dijeron. Pero entonces, en contrapartida, háganse la siguiente pregunta. ¿Cómo quiero ser y qué va a ser lo opuesto a todo eso? ¿Qué puede ser? ¿Qué tipo de persona voy a ser si soy una persona que tiene todos los valores o las virtudes o las herramientas, que es todo lo contrario a todo lo que le está atajando, vamos a decirle, para no saber hablar en público o para tener siempre ese miedo o pánico escénico? ¿Qué puede ser? ¿Cómo sería una persona opuesta?
referencia a lo económico, pero vamos a trasladarlo a la oratoria. ¿Cómo sería si es que yo soy un buen orador, por ejemplo? Sería una persona segura de mí misma, perfecto. ¿Qué más? Voy a conocer mi tema, voy a dominar mi tema del cual de seguro voy a disertar o voy a hablar. Muy bien. ¿Qué otras cualidades, por ejemplo, puedo tener? A ver, Enrique. Investigador, ¿verdad? Para preparar obviamente bien el tema, de seguro que después voy a querer tratar de transmitir. Evelyn. Sin miedo. Obviamente voy a ser una persona que no va a tener miedo de hablar en público. Una persona que apenas entre en un lugar, vamos a decirle, ya se siente su frecuencia, su energía, su vibración diferente. Voy a transmitir esa energía, obviamente, a otras personas. Espectacular. Entonces, imaginémonos, Minerva. No tener miedo a equivocarse o al qué dirán los demás, también ahí para complementar lo que estás diciendo. Pero entonces, imaginémonos que somos ese tipo de persona y que salga a actuar ese tipo de persona. A mí me resultó mucho, no solo en temas oratorios, sino que en tema de las ventas, por ejemplo. Santi, que está muy de cerca mío, vamos a decirle. Que no voy a poder comentar anécdotas y todo eso, pero el alter ego, por ejemplo, me sirvió mucho, vamos a decirle, a veces el visualizar o el pensar que sos ese tipo de persona que querés ser y te comportás como ese tipo de persona que querés ser. Hasta muchos inclusive le ponen un nombre ficticio. El famoso no era yo, era Patricia ahí en la mitad, ¿verdad? Para los que vieron esa película, ¿verdad? Superar el miedo a hablar en público, consejos sencillos. Prácticamente acá ya entramos en un aspecto técnico. Primerito aparece respirar profundo. Parece algo, vamos a decirle, muy ridículo. Para mí al menos parecía algo muy ridículo. Y capaz para algunos de ustedes también al leer, ¿qué pido respirar profundo me va a servir para empezar a superar el miedo de hablar en público, ¿verdad? No, pero aunque no lo crean, ahí vamos a decirle una diferencia de acuerdo al tipo de respiración que nosotros hagamos justamente antes de hablar en público. Y adelante, la recomendación puntual con respecto a respirar profundo, hacemos directamente hincapié a lo que es una respiración diafragmática. A ver, ¿dónde queda el diafragma? Vamos a preguntar si todos sabemoslo primeramente para entender. ¿Dónde queda, Cristian? Prácticamente en esta zona. Sí, como la parte baja de los pulmones. Prácticamente toda esa zona. Para una respiración profunda, hacemos referencia, repito, a una respiración diafragmática, la cual implica justamente que el proceso de respiración empiece en esa zona. Porque cuando muchas veces, por ejemplo, estamos nerviosos, estamos agitados, o a veces a mí, por ejemplo, me pasa al jugar fútbol, siento la diferencia en cuanto aplico una respiración no tan profunda y esa respiración se siente más en zona del pecho. Y practiquen, de hecho que es una recomendación también en oratoria, realizar esas prácticas de respiración diafragmática por lo menos 2 a 5 minutos todos los días si quiero empezar a habituarme a tratar de ir puliendo justamente los aspectos a que a mí me van a ayudar a convertirme en un mejor orador. Y hay una diferencia cuando aplicamos ese tipo de respiración antes de hablar. En contrapartida, cuando aplicamos una respiración más desde la zona del pecho, vamos a decirle, transmitimos o sentimos luego una sensación de mayor inseguridad. En contrapartida, la diafragmática de mayor calma, de mayor seguridad. Entonces, les invito después, como tarea, obviamente, llevar eso como una actividad personal, ¿verdad? Pero prueben y vean la diferencia en un tipo de respiración y otro tipo de respiración, antes de hablar y después de hablar. Evelyn. Una técnica que nosotros nos Sí. enseñan a la hora de entrar en vivo, en radio, televisión, Ah, sí, hacer periodista. una presentación Sí. en un auditorio y te llega la ansiedad o el miedo en la respiración 4, 7, 8. Sí. Traes el aire, contás en tu mente hasta 4, Sí. retenés 7 y expulsas de manera lenta mientras te relajas los hombros y contás hasta 8. Sí. Terminas. Y a nosotros nos dicen que es recomendable hacer eso 3 veces hasta notar qué tanto te está ayudando eso. Sí, pero es también una respiración, vamos a decirle, profunda. No es tampoco a la acelerada ni rápido, ¿verdad? Gracias también.
Sí. Una manera ordenada de tratar de controlar tu sistema. Tu sistema, claro. El miedo Nervioso mismo, ¿verdad? Sí. El miedo es un estado de alerta. Sí. Para eliminar ese estado de alerta y decirle a tu cuerpo, no estoy frente a un león o a un leopardo o me voy a tirar de un edificio de 200. Claro. También, Hablar de personas. sí, gracias Evelyn por tu aporte. También para complementar esa parte puntualmente, muchas personas, por ejemplo, ven al miedo en sí o tienen el concepto erróneo como si fuera que el propio miedo mata o en este caso, no sé, como que te atasca, ¿verdad? Entonces en ese sentido también es importante no tener ese concepto mismo del miedo. El miedo al hablar no mata, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar si es que yo hablo en público y me equivoco? ¿Verdad? Entonces hacerse también esa pregunta, ¿verdad? No te vas a morir por hablar en público y equivocarte o quedarte en blanco. Puede pasar, obviamente, pero eso no significa que se acaba ahí tu vida, el mundo para vos. Entonces dimensionar nomás también de que no es algo grave errar o en este caso también equivocarse en público mismo, ¿verdad? Segundo, importante el hecho de conocer a la audiencia. En este caso, no estoy viendo aquí, pero hubieron muchas personas que se inscribieron desde 8 años de edad.